que él era el Cordero de Dios, pues empezaron de inmediato a seguir a Jesús. Y ahí escuchan y se pone en marcha. Fíjense qué belleza, cómo ahí podemos establecer un paralelo entre lo que decíamos ahorita, de que cuando nosotros recibimos el anuncio, recibimos pues el alimento espiritual, no estamos llamados simplemente a escucharlo, sino que estamos llamados a salir al encuentro de los demás. Bien, cuando el Señor aparece y el anuncio ya es un anuncio de la muerte del Señor, el Cordero de Dios, eso no puede ser otra cosa sino el que va a ser inmolado. Así que eso da a entender que la misión de Jesús, aún desde el principio, ya es la muerte para la redención. Por eso él mismo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido sino para dar la vida por el rescate de muchos. Y aquí Juan Bautista está primero que nada anunciando a qué vino. No fue síganle, pero ese va a morir. O sea, y esa curiosidad de quienes admiran a Juan Bautista ahora hace ¿cómo se dice? Un reenvío. ¿Cómo se dice? Una transferencia. Una transferencia. Ahora vayan para allá, es con él la cosa. La cosa es con él, pero es a morir, es a la cruz. Porque Juan Bautista también va a morir, pero no es él la luz. Y él lo sabe. Y por esto, el discipulado de todo el que ama al Señor tiene que ser orientado a que la gente ame y siga a Jesús. Porque si no, de otra manera, uno pretende que lo sigan a uno. Y es bellísimo esto, monseñor, porque Juan el Bautista precisamente tenía un gran ministerio ya para esa época. Tenía una gran cantidad de discípulos, su fama era bastante conocida en la región. Y con cuánta facilidad Juan podía llenarse de sentimientos contrarios, ¿no? No, y creer que era él. Pero que lo cuquearon en una. En una dijeron, que le dijeron, mira, a él le está siguiendo más gente que tú, así que mira, ve, ponte la pila. Y él dice, no, o sea, él sabe cuál es su misión. Él ya tomó cada mañana y cada noche una dosis buena de Ubicatex para saber cuál es su lugar y cuál es el lugar del Señor. Él es el Cordero de Dios. A él síganle. Qué palabra más bella de alguien que sabe que su misión no es él mismo. Como la del Señor, sí. Jesús sí, su misión es Él porque Él es el que ha venido a traer vida, el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre, no hay otro camino, nadie va al Padre si no es por mí, dice Él. Jesús sí es el fin en sí mismo, pero cualquiera que se atribuya fin en sí mismo está frito. Y dándole a eso también una lectura a nuestra vida cotidiana, muchas veces nos puede pasar a nosotros que nos perdamos, que nos desubiquemos también. Monseñor, mirando el apostolado de otros, el servicio de otros, el trabajo de otros, en lugar de concentrarnos en aquello en lo que el Señor nos ha llamado, nos ha ubicado, a cada uno nos ha entregado una misión particular, nos ha puesto en un contexto específico para que demos fruto. Entonces nos distraemos tanto. No solamente eso, que solamente podemos dar frutos así. Exacto, en obediencia. Solamente podemos dar fruto estando donde Dios quiere, cuando Dios quiere. Pero entonces se nos va la guagua. Se nos va la guagua porque estamos mirando la misión del otro. Ponemos la guagua en reversa, como dice Juan. Exactamente. Entonces la vida de Juan nos enseña mucho. Nos enseña de humildad, nos enseña de ubicatex, nos enseña de obediencia al plan de Dios. Nos enseña sobre todo de saber cuándo crecer y caminar hacia adelante y cuándo decrecer y detenernos, cuándo renunciar, hasta dónde llega nuestra misión. A veces es muy fácil encaramarnos en una misión específica, pero qué difícil es cuando el Señor nos las pide de vuelta. Sí, en Adviento hay dos personajes muy importantes, que son Juan Bautista y María. Uh-huh. Porque María es otra que también. ¿Qué dice el maestro? El maestro dice, a él síganle. ¿Y qué dice María? Hagan lo que les diga. O sea que tienen la misma nota. María, que siendo la criatura más excelsa creada, y Juan Bautista, que no hay ninguno que ha nacido de mujer más grande en Israel, ninguno de esos dos es capaz de decir, no, soy yo. No, síganme a mí. Ninguno de ellos. Todos ellos dicen, a él sigan, hagan lo que les diga. Y eso es bellísimo. Y ya para nosotros que somos discípulos de Jesús, ya eso es una buena lección para todo aquel que quiere centrar la atención sobre sí mismo y no es capaz de decir, ese es el Cordero de Dios, síganle. Así que con esa enseñanza y el modelo de Juan el Bautista, nos quedamos meditando. Quédate con nosotros en esta pausa musical aquí en Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida.
eres grande, poderoso, omnipotente, aunque eres fuerte y reinas con gloria y majestad. Hay algo que no puedes hacer, es dejar de amarme. Tu debilidad soy yo, tu debilidad es mi llanto y mi clamor. Incondicional es tu amor y me alcanzó. Tu debilidad soy yo. Mi corazón arrepentido y humillado, tu Señor, nunca lo despreciarás, aun siendo el peor. Tu gracia es mayor, tu misericordia es mayor. Tu debilidad soy yo, tu debilidad es mi llanto y mi clamor. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Hemos encontrado al Señor, a propósito del Evangelio del próximo domingo. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. En el primer segmento meditábamos en la figura de Juan el Bautista y de cómo su vida nos enseña a saber de estar donde Dios quiere, cuando Dios quiere. Nos enseña también cuándo crecer y cuándo decrecer y cómo es un modelo para nosotros ser discípulos. Hay 3 actitudes fundamentales para seguir a Cristo. Seguirlo, para ser su discípulo. Seguir a Cristo, ir donde Él está y quedarnos con Él. Y de eso vamos a hablar en este segundo segmento acerca de cómo seguir al Maestro, cómo ser discípulos suyos. Monseñor. Bien, la palabra discípulo es aquel que se adhiere porque le fascina cómo vive. Por eso ellos, uno dice, Él es mi maestro, cuando ya Él, por su estilo de vida, no solamente por lo que dice, porque el maestro no es solamente el que dice palabras bonitas que uno aprende, eso lo decimos así en el colegio, pero el maestro en griego y en la época de Jesús, el maestro es el que tiene un estilo de vida que me está inspirando para yo ir detrás de ese estilo de vida. Y por eso, y lo grande es que como ellos no saben quién es, pero saben que Juan Bautista ha dicho, síganle, dice, ya le dijeron maestro, aunque no saben dónde vive, no saben lo que hace, pero ya, sí, queremos firmar contrato. Yo no sé nada, pero firmo contrato. Soy tu discípulo, voy detrás de ti. Y eso es muy lindo porque ya es alguien que Jesús tenía ¿cómo se llama esto? El aval de Juan Bautista, que él sabe que fue el precursor del maestro, lo vio descender el Espíritu Santo sobre él, ese es. Y por eso ellos ya le llamaron maestro antes. Queremos aprender con ellos porque sabemos que tú eres y queremos ir detrás de ti porque tú eres a ti es que iremos. Entonces vengan y verán, y fueron detrás. O sea que es bello este camino donde uno, cuando quiere ser discípulo de Jesús, tiene que aprender a dejar las cosas que no son propias de los que viven los cristianos. Uno tiene que aprender a echar fuera, y eso yo sé que es difícil a veces cuando uno vive una vida de corrupción o una vida de ética cuestionable, o cuando uno vive una vida de pecado. Uno sabe que uno no está siguiendo al Señor por más que uno vaya a misa y todo, sino que uno tiene que vivir y tiene que tener un estilo de vida que es propio de aquel que se ha quedado prendado de la manera de ver del Señor. Matete significa mateteo, es aquel que se queda fijo, mirando. Esa es la palabra, de ahí viene matemática, y esa es la palabra discípulo en griego, que significa aquel que se fija, que va detrás de lo que está mirando, y eso significa ser discípulo. Y el maestro es el que no tiene fallas, el que su estilo de vida es aquel que yo quiero asumir. Por eso quiero vivir como Jesús, quiero ser su discípulo, quiero estar con Él para poder aprender a vivir como Él vive.
Aquí vemos la figura también de cómo ellos estaban esperando eso, porque estos discípulos, los que eran discípulos de Juan, ya Juan les había anticipado. Ya ellos, o sea, su corazón estaba abierto para que cuando se encontraron con el Cordero, ya le había dicho, hay uno que viene después que yo, tata. Entonces, ellos estaban abiertos y cuando se encuentran con el Maestro, lo llaman, ponen la mirada fija en él. Algo cambió en su interior, pero algo cambió en su interior porque habían sido preparados, el terreno había sido abonado para eso. Sí, así es. Y cuando el discípulo llama, ya porque es vengan y verán. Vengan. Exacto. Esa palabra ven es coleo, sígueme, ven. Y entonces por esto, todos yo creo que estamos llamados a experimentar la llamada. Yo la experimenté un día yo estaba viviendo una vida que no era una vida, no eran hablando de que no me sacó del pecado para ir a la gracia, sino siempre estaba tratando de luchar contra el pecado, pero en este caso me cambió de vida, porque yo vivía una vida pensando en el matrimonio, en la vida de casado, profesional y todo esto, y el Señor me cambió la vida, me dijo, ven, sígueme. Y eso es cambiar la vida, es ahora detrás de lo que Él te pide. Porque ser discípulo no es simplemente hacer cosas buenas. Ser discípulo es hacer las cosas buenas que Él te pide, que no es lo mismo. Porque los discípulos se pasaron una noche entera tirando la red. Y eso no es malo. Pero el Señor les pidió, en ese momento, tira la red a la derecha. Ahí, y en tu nombre y con tu palabra yo lo haré. Y eso es lo que hace que acciones buenas se transformen en acciones edificantes y que produzcan frutos del reino de Dios. Cuando uno hace las cosas buenas, pero cuando Él quiere y como Él quiere. Y entonces por esto es importante este camino de seguimiento, donde uno comienza a hacer cosas buenas como Felipe, y Jesús lo encuentra a Felipe bajo la higuera, lo encuentra un hombre sin tacha, pero ahora sígueme. Y Felipe, ¿y de dónde me conoce? ¿Cómo es la cosa? Bartolomé, que es llamado después Bartolomé, no importa ahora el punto es que lo encontró como un hombre recto, buscando el bien, pero ahora dice, ahora es así, siguiéndome a mí. Entonces hay que ejercitarse en el buscar eso, buscar la voluntad de Dios, atreverse a preguntar. Porque estos discípulos que estamos analizando hoy, le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Es una forma de preguntarle, o sea, yo quiero conocerte más, usted hablaba, monseñor, de su llamado, pero usted le preguntó en su momento al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Entonces, y mientras no le pregunté, hacía la cosa que mejor creía. Uno creía. Pero entonces, no lo que él quería. Exacto. Entonces hay que atreverse. Nosotros tenemos que disponer al corazón para preguntarle al Señor, para preguntarle, para ir tras Él, para buscar conocerle más y conocer su voluntad para nuestra vida. Y sobre todo teniendo la certeza de que si nos sabemos hijos de Dios, si sabemos que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida, no tenemos por qué tenerle miedo a preguntarle, porque Él siempre tendrá un plan grandísimamente mejor de lo que nosotros podamos planificar con nuestra limitación humana. Lo que pasa es que a veces queremos evadir eso. Hay muchos jóvenes, muchas jóvenes que no tengo la menor duda y adultos que sintieron la llamada y que ahora les duele no haberse atrevido a responder, y muchos jóvenes que están evadiendo preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres, porque va y simplemente a cura o a monja. El chiste aquel, no sé si lo conoce, yo creo que lo conté aquí alguna vez, cuéntelo. de la joven que estaba pensando si se metía al monasterio o al matrimonio, y fue a preguntarle a la imagen de la Virgen, y la imagen de la Virgen tenía al niño allí en el brazo, y entonces le habló a la Virgen, Virgencita, te quiero pedir saber si yo tengo que estar en el monasterio o matrimonio. Entonces el niño habló y dijo, tú al monasterio, y la señora dijo, usted se calla, estoy hablando con su mamá. Los niños chiquitos se callan cuando los grandes hablan, así que cállese. Porque uno a veces no quiere, el Señor está hablando, pero uno no quiere oír y se hace loco o la loca, y por ahí se desvía la atención, porque a veces entregar la vida al Señor puede dar miedo. Seguir la voluntad de Él y no la mía puede dar miedo, pero no hay otra manera de encontrar más frutos que haciendo exactamente eso, lo que Él te pide. Y preguntarle siempre al Señor. Yo recuerdo una vez, monseñor, que me acerqué a usted y le decía que yo vivía como en un desasosiego porque me estaba preguntando que si yo lo que estaba haciendo en ese momento era la voluntad de Dios. Y usted me dijo, pues muy bien, porque todo el tiempo nosotros tenemos que estar preguntándonos cuál es la voluntad de Dios a nuestra vida. Definitivamente hay llamados, hay vocaciones que son de opción de vida, pero la vida no termina ahí, en el día a día, en nuestra misión, en la familia, en el cuidado de los hijos, hasta en el trabajo. Dios tiene formas de ir conduciendo nuestra vida. Y podemos decir, no, yo lo hago con mis planes, o preguntarle. Sí, pero mientras tanto, mientras Él no habla, hacer las cosas buenas. Exacto. Como por ejemplo, el joven rico llegó, él había cumplido los mandamientos, él había hecho cosas buenas, pero Dios le pidió algo concreto a ese que estaba apegado a la riqueza. Había hecho cosas buenas,
había tratado de cumplir los mandamientos, había sido bueno y religioso y todo, y quería ser bueno. Y cuando le preguntó, se le puso chiquito el corazón. Cuando entendió que Dios le decía, desapégate de esa riqueza, dalo todo y ven, sígueme, y tendrás un tesoro. No, espérate, que es que yo quería, pero yo quería seguirte, pero con el tesoro mío. Y así, no siempre uno a veces está en contradicción, porque uno quiere, por un lado, que el Señor dice, te seguiré, pero déjame por lo menos esto. No, es que no es compatible. Si el Señor te dice, sígueme, hay que atreverse a seguirle. Una vez le pidieron a él, te seguiré, pero él puso un ejemplo de gente que dice, te seguiré, pero déjame enterrar. No, deja que los muertos entierren a su, tú sígueme. O no, te seguiré, pero deja que, espérate. Todo el que ponga la mano en el arado y mire para atrás, no es digno de mí. Es fuerte esto, pero nos está pidiendo a nosotros una opción clara cuando entendemos claramente lo que él está pidiendo. El desapego puede pedírnoslo el Señor de cualquier manera. Puede ser de las riquezas como al joven rico, pero hay muchos apegos en nuestra vida. A cosas buenas, a cosas santas incluso, pero que si le quitan el lugar a Dios que le corresponde, que si le quitan a Él el lugar del centro, no podemos conocerle. O sea, estar dispuesto a ir a ver dónde Él vive, o sea, ese ven y verás implica dejar atrás también muchas cosas, implica soltar, y cada uno en este inicio de año es un buen momento para preguntar dónde están nuestros apegos, dónde están esas cosas que nos encadenan. Y no por lo menos soltamos el puerco porque eso fue en 24. Exacto. Eso por lo menos, soltamos todo eso, pero pastel en hoja, pero de vez en cuando lo comeremos, pero menos ahora. Pero sí, es más que eso, ¿verdad? Es mucho más que eso, es ver dónde están las cosas, dónde está puesto nuestro corazón. Si nuestro corazón no está puesto primordialmente en Jesucristo como centro, podemos tener un apego desordenado incluso a nuestros hijos, podemos tener un apego desordenado a un trabajo o al trabajo, al esposo o a la esposa, o al hijo que no tiene una mujer pero que quiere tener. Exacto. Porque a veces pasa eso. Exacto. A un ministerio, al éxito mundano. ¿Cuáles son nuestros apegos? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este inicio de año? ¿Qué soltemos para estar más listos para seguirle, para ir a su casa y ver cómo él vive? Porque él es el primero que, siendo el rey de reyes, señor de señores, por quien todo fue hecho, ese hombre soltó todo, estaba ahí, él no tenía dónde reclinar la cabeza, estaba ahí tranquilo y todo el mundo atrás de él, y él ahí, hasta que llegó a donde era su destino, la cruz. O sea, no era ningún sitio cómodo, reclinó la cabeza en la cruz, cuando dijo, todo está consumado, y ahí murió. Y eso nos da a entender a nosotros, a los discípulos que tratamos de ser discípulos del Señor, dónde que tenemos que reclinar la cabeza, no donde queremos, sino donde nos llama, donde el Señor pide y donde el Señor nos pone, nos invita. Amén. Con esta invitación nos vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, si le das luz a la noche, regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas, si moriste por mí, abrazando la cruz. Tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre
Y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Hemos encontrado al Señor. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Recordamos también que pueden ver todos nuestros programas en nuestra página de Facebook, Palabra y Vida, facebook.com/Palabra y Vida RD. También puedes buscarnos en las demás redes sociales, Instagram y Twitter, con el mismo usuario, Palabra y Vida RD. Entra y aprovecha todo el contenido que publicamos para ti y puedes ver todas nuestras series de contenido con distintas listas de distribución. Así que seguimos en este programa de hoy. Y en este tercer segmento vamos a hablar cómo Jesús nos llama, Monseñor. Bueno, yo recuerdo cuando el Señor me llamó, en la llamada, que fue el 13 de enero de 1985. Recuerdo que me fui a dormir diciendo, yo creía que era emoción, que caramba. Pero el día siguiente de la mañana, cuando me levanté, yo que creyendo que todo se iba a ir, que había sido un arrebato de emoción y todo, me levanté con la sensación ya, me ha llamado, o sea... Fue de verdad la cosa. Permaneció esa... Hay que atreverse, porque quien no se atreve hace como la niña, si usted se calla, le manda al niño Jesús a callar. Pero quien se atreve a dejarse llamar, eso queda en el corazón y eso no se va nunca. Y por eso, desde ese día, 13 de enero de 1985, que viene pronto, el aniversario, pues estamos a 11 pasado ya es mañana, el sábado. Voy a cumplir, vamos a ver, 33 años de que el Señor me llamó. Entonces, eso quiere decir que hace 33 años que estoy viviendo esa llamada como algo importante que marcó mi vida y que me llevó a la plenitud de alegría. No quiere decir que la llamada garantiza que no habrán errores, fallas y tristezas, y dificultades, porque si no estamos vivos. Pero eso sí, nos invita a nosotros y a ti, mi hermano, que estás escuchando, el Señor te llama. Y a lo mejor te llama, a lo mejor ya estás haciendo lo que el Señor te llama. Entonces, bien, entonces quiere decir con esto, sigue, no desfallezca, anímate a seguir, pero si no descubres que si todavía experimenta, que todavía, como que la llamada todavía tú no la has sentido, ¿no? Pues vamos a seguir buscando, porque todo aquel que lo busca con sincero corazón, lo encuentra. El que toca, se le abrirá. Y por eso el Señor nunca se quedará corto en decirte todo cuanto desea de ti. Me encanta, Monseñor, que usted decía que la llamada permanece. Carlos René, que no está con nosotros esta noche, y yo estuvimos compartiendo hace unas cuantas semanas una vivencia personal que tuvimos, porque en este año nos cambiaron un poco las circunstancias, teníamos algunos apostolados que de repente cambiaron, y por un momento uno llega a pensar de que, bueno, ¿y será que el Señor me va a cambiar el llamado? ¿O será que se va a caer la cosa? Lo que sea. Sin embargo, el llamado permanece y nosotros vamos viendo cómo cambian las formas, cambian las circunstancias, cambian las audiencias, pero el llamado en nuestro caso a predicar la palabra de Dios, el llamado a servir con las familias, a servir con los matrimonios, sigue ahí porque el llamado de cada quien es permanente. Sí, bien. Y uno tiene que aprender a vivir desacomodado. Esa frase usted la dijo también, Monseñor, si no me equivoco, en algún momento cerca de los días de su nombramiento en Baní, no recuerdo si fue en la homilía, pero usted decía que hay que aprender a vivir desacomodado. Y eso, saliendo de la zona de confort. Que uno exactamente. Y eso a mí me marcó profundamente porque no es algo a lo que nadie se siente directamente llamado. No es algo a lo que se siente uno, ay, qué chulo, me encantaría vivir desacomodado. Pero así es como nos invita a vivir el Señor. Y cuando uno lo siente en el corazón, uno no encuentra alegría en desacomodarse. Porque el seguir al Señor implica, según Él mismo dice, dificultades, consecuencias, problemas y obstáculos. Y el Señor habla de la senda estrecha. Óigame, esa es dura y esa hay que esforzarse. La otra es fácil, es dejarse llevar a la corriente. En esta no. Y Él constantemente está diciendo, nadie puede seguir a dos señores, nadie puede ser. O sea, Él está constantemente en un arrebato de disparar una cantidad entera de invitaciones para que el hombre salga de su zona de confort. El confort de tener dinero, comodidad. Y dice, no, ese no puede ser tu Señor. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, a Dios lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César. Y así, una y otra vez, va a estarte diciendo el Señor, no es lo que a ti te gusta,
porque lo que a ti te gusta no necesariamente da vida, pero lo que a mí me gusta y que quisiera para ti, ese es el plan que va a producir en ti frutos y en los que te rodean. Sobre todo sabiendo que en ese abandono de las comunidades, el Señor siempre está. Yo recuerdo un día, monseñor, que usted hizo una oración en un momento de cambio importante que a mí se me quedó grabada y la hago casi todos los días, que decía, buscando hacer en todo tu voluntad, Señor, descubrimos tu ternura que nos acompaña siempre. Entonces, en esa búsqueda de hacer la voluntad del Señor, en ese abandono de las comodidades, el Señor nos mueve el piso, o sea, vamos a ser más serios, o sea, el Señor nos mueve el piso cuando nos llama, pero descubrimos su ternura que nos acompaña siempre, y ahí está la consolación. Y vienen los ángeles a consolar. Claro. Acuérdate del mismo Señor Jesús, que fuera a la tentación 3 veces. Le quisieron sacar de su zona de desconfort. Estaba pasando hambre y le dijeron, búscate un pancito así, esa piedra atrás, tírate, exhíbete para que tú veas que o te daré todo esto es tuyo. Esas son 3 tentaciones que invitan a encontrar una zona de confort, pero que está fuera del plan de Dios. Y cuando el Señor fue fiel y fue capaz de decir no, los ángeles vinieron y la ternura de Dios, el Padre se manifestó en él enviándole ángeles que lo consolaban y lo animaban. Porque estar en la zona de disconfort no es fácil, pero Dios siempre va a ese lugar a consolarnos, como pasó cuando estuve en Capotillo. Cuando estuve en Capotillo hubo un momento de dificultad. Me acuerdo cuando hubo un conflicto con las autoridades y querían desalojar a un grupo grande de personas y hubo una lucha. Entonces el barrio, el sector ese me pidió a mí que dirigiera la lucha. Hubo un momento de persecución y era momentos donde yo sentía gran consolación ahí cuando estaba durmiendo y decía, Señor, a mí no se me ha perdido nada aquí. Y el Señor me hablaba y me decía, sí, aquí es donde yo te quiero. El Señor me hacía ver que este era el lugar. Y sentía la consolación de Dios en medio de la amenaza, en medio de todo esto. Sentí muchas veces la consolación, o cuando tenía que estar siempre con penuria, cuando el almacén, ¿cómo se dice? La despensa estaba con una lata solamente y cositas así, y había que salir a invitarse a comer en las casas. Entonces uno allí estaba en la zona de disconfort y a veces era difícil, pero el Señor acompaña a todo aquel que se atreva. A ti te lo digo, hermano, que si te atreves, Dios se va a atrever más. Si tú te atreves a salir de esa zona de confort, Dios se va a atrever más a venir hacia ti, a consolarte, animarte a que sigas en ese lugar. Saber que el Señor siempre nos recompensa. De la palabra dice en Colosenses 3:24 que seamos conscientes de que el Señor nos dará la herencia en recompensa. Recuerdo, monseñor, en un momento que usted me hizo una invitación particular, un llamado del Señor que me vino de usted, y yo como que estaba indecisa y me decía, bueno, trabajar para el Señor en la tierra a veces no paga mucho, pero el plan de pensiones es insuperable. Sí. El plan y no te animaban los que estaban al lado tuyo. No, para nada. Y entonces, o sea que eso era, déjalo, no haga eso, que al Señor le decían eso. Así. No te suceda esto. Señor, exacto, no vayas allá. Y monseñor, usted me decía, bueno, vamos a poner la mirada allá, y ahí está la promesa del Señor en la palabra, de la recompensa que viene a aquellos que decidimos decirle que sí a lo que él llama. Lo grande que él dice eso, la verdad que le dio, pero después cuando el Señor le pidió salir, lo lloró. Ah, claro, porque ahí Dios hablaba de los desapegos. A uno le gusta el desconfort y después comienza a coger confort en el desconfort y después hasta de eso hay que salir. Claro. Es grande eso, pero es así porque él no quiere apegos ni siquiera en el estar fuera de la zona de confort, porque no es ese el punto. Es estar donde él quiere, y aquí hay una lucha de poderes entre Dios y yo, y Dios a veces está luchando para que mi fidelidad venza, o sea que él vence en mi corazón a través de mi fidelidad a él. Eso es difícil, pero es siempre un reto. Aquí no hay que angustiarse, porque imagino que hay gente que se está preguntando, oh Dios, pero y entonces ¿cómo puedo saber si estoy en la voluntad? A veces la voluntad de Dios no es una sola cosa. Yo siempre pongo un ejemplo de que la voluntad de Dios puede ser un puente ancho en donde hay que cruzar al otro lado. Entonces se puede cruzar por el medio, se puede cruzar por la derecha o por la izquierda. Lo importante es cruzar. O sea, por ejemplo, si yo voy, vamos a suponer que tengo 20 pesos
yo decía ese ejemplo hace tiempo, pero vamos a poner 20 pesos. Y tengo 20 pesos y con esos 20 pesos encuentro una persona que tiene hambre y que con 20 pesos yo le puedo solucionar el problema. Por otro lado, tengo una persona que tiene sed y entonces con 20 pesos yo puedo solucionarle, no con menos. Entonces, o el del hambre o el del sed. Entonces yo me pongo a rezar, Señor, ayúdame, me pongo a pedir la voluntad de Dios. Y mientras estoy pidiendo, se muere el de hambre y el de sed de sed. Muere de sed, así Y yo no hago nada. Y si yo hubiera dado al que tiene hambre, habría hecho la voluntad de Dios, o si se lo hubiera dado al que tiene sed también. Ahora el Señor puede decir en algún momento a ese. Entonces está bien, pero mientras tanto, siempre que se haga la voluntad de Dios, hasta que el Señor no te diga exactamente qué quiere, hacer el bien, hacer el bien, hacer lo que la palabra, lo que la doctrina cristiana, lo que la enseñanza de la iglesia te dice, vivirlo y ponerlo en práctica y vivir eso en tu vida. Usted, cuando Monseñor viene al programa, como que toma una dimensión diferente, porque él, de una forma tan sencilla, le sube a uno la vara. Mira, uno tiene las cosas aquí escritas y viene él y dice, no, sencillo. O sea, pásate la vida haciendo el bien. O sea, volvemos a lo que es ser discípulo, porque ser discípulo es mirar a Cristo, ser como Él, o sea, ser como aquel que pasó por el mundo haciendo el bien. Eso Sí, es lo que... pero ¿cómo lo pasó por el mundo haciendo el bien? Porque estaba ¿quién? El Espíritu Santo con en él, él. Hechos 10:38. Por lo tanto, el Espíritu es el maestro interior, ¿verdad? Él es el que nos enseña, porque yo no puedo nada por mis propias fuerzas. Yo solamente lo puedo todo si Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da su Espíritu para vivir según su voluntad. Su yugo es ligero, es suave. Solo que es profundamente enamorado de Cristo, fruto de la acción del Espíritu Santo, y guiado por ese Espíritu que me enseña y me recuerda las palabras del Señor. Para mí no será difícil hacer lo que Dios quiere si estoy enamorado de Él. ¿Acaso una mamá le pesa quitarse el pan de la boca para dárselo a su hijo? ¿O acaso le pesa a un enamorado ser capaz de negarse a todo con tal de que tenga felicidad y que tenga vida la persona que ama? Entonces, con el amor uno sabe que uno es capaz de hacer grandes sacrificios y no es ningún problema. Al revés, con una gran alegría. Uno le dice a esa mamá, pero come algo también tú. Dice, no, está bien, yo ya comí. Yo ya comí. Ya comienza a buscar excusas porque su gran alegría es que su hijo coma. Y no le importa si pasa hambre a ella. Y ese es lo que pasa, el que está enamorado de Cristo, que es aquel que sabe que negándose encuentra alegría. Porque la alegría está en hacer la voluntad del Padre. Ese es el alimento, eso es lo que da vida. El mismo Jesús lo dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Le dijo cuando después de hablar con la samaritana, llegaron los discípulos en el capítulo 4 de Juan. Así que esa es la alegría que hay de saber que el Espíritu nos enseña porque la ley nos enseña lo que hay que hacer. Y uno dice, pero claro, qué bonito, pero yo no soy santo, ¿cómo puedo hacer eso? El Espíritu que habita en nosotros hace que, conociendo esa ley, ahora tengamos la fuerza para ponerla en práctica. Está la invitación hecha, hermanos, dejarnos guiar por el Señor que habita en nosotros, que nos mueve, que nos ama, que nos capacita y sobre todo que nos llama a ser sus discípulos. Quédate con nosotros. Vamos a una breve pausa musical en Palabra y Vida Radio. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Cuando
Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Hemos encontrado al Señor. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. El tercer segmento estuvo cargado de llamados, de interpelaciones. Fuimos llamados a abandonar las comodidades, a abandonar los apegos, a saber que el Señor siempre nos acompaña con su ternura cuando nos pide abandonar esa seguridad. Y sobre todo que su Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestra fuerza y es nuestra guía. Y la verdad es que nosotros, al ser discípulos, estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo, todos estamos llamados, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra limitación, nuestro defecto, nuestro pecado, ¿por qué no?, anunciar a los demás la gracia de Dios que recibimos en el bautismo. Sí, definitivamente la llamada tiene que ser, a producir frutos de que otros vean y digan, pero así se puede seguir al Señor. O sea, nuestro modo de vida tiene que parecerse un poco al de Jesús para que también podamos llamar a otros con nuestro estilo de vivir. Ahí sí que hay un reto entonces, porque ahí la cosa es seria. Salir al encuentro del Señor significa ahora también salir al encuentro después de que hemos conocido al Señor, al encuentro de los hermanos, para que vean cómo vive Jesús. Entonces, hay diversas maneras de cómo vive Jesús. Hay personas casadas, hay personas que están consagradas, hay personas que están ordenadas sacerdotes, hay personas que viven en el monasterio, hay personas que viven en la viudez, hay personas que así, diversas. Y cada persona en su condición, cualquiera que sea, está llamada a seguir al Señor y a dar testimonio de cómo vive el Señor en esa condición. Entonces, por esto, no hay nadie que pueda decir, no, desde aquí no, un enfermo, de una persona que está encarcelada, que cambia de vida. Cualquier persona en cualquier condición que se encuentra es capaz de dar testimonio de cómo viven los cristianos. ¿Cuántas veces no ha pasado? Y yo lo he vivido muchas veces de enfermos que uno va a visitarlo. Tú vas a visitar al enfermo, vas a llevarle supuestamente consolación, ánimo, y de repente tú sales evangelizado, tú sales edificado por la forma en que este hermano está viviendo la fe, está la fortaleza, la templanza, la mirada en la vida eterna. Entonces, bien usted dice, monseñor, todos, especialmente los laicos, tenemos que hacernos conscientes de eso, porque naturalmente una persona que consagra su vida a la vida religiosa, al sacramento del orden, está claro que lo hace para salir al encuentro de otros, para llevarlos a la fe. Pero la pregunta es si los laicos estamos conscientes de que en todo momento debemos salir al encuentro del hermano. Yo creo que a veces se ha reducido mucho a pensar que la iglesia, cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de los curas y de las monjas. Y eso es serio, porque aquí perdemos a los protagonistas de la evangelización, como lo dice Evangelii Nuntiandi, la encíclica de Pablo VI del año 1975, y después muchas otras lo han dicho, Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II, y muchos otros, no nos metemos ahora. Todos los documentos han hablado siempre desde ahí, y sobre todo los documentos latinoamericanos, Medellín, Puebla y Santo Domingo y Aparecida. Todos estos hablan de el protagonismo que tienen que tener los laicos en la tarea de evangelizar. Se lo estamos tirando a los curas, y los curas somos a veces muy aburridos. Y un laico y una laica que vive la fe, eso contagia. Eso es como un bistec que si no está congelado. Yo conozco, mi papá era ingeniero químico, él murió ya. Y yo recuerdo cuando venían, mi madre no llegó nada más que a 8º curso. Y traían un bistec en la casa. Y mi papá era el que estaba explicando, mire, este bistec tiene tanto de carbono y tanto de vitamina B y tanto, no sé. A nadie le importaba eso. Todo el mundo, ajá. Venía mi mamá, que no sabía nada de eso, agarraba, le ponía un sazoncito, la ablandaba la carne, lo ponía a freír y a la sartén o en algún sitio, a la plancha, y de una vez comenzaba a despedir un olor y todo el mundo estaba interesado alrededor de ese pedazo de carne. Y eso es lo que pasa cuando a veces un sacerdote está predicando una homilía aburrido, entonces parece un bistec que está explicando todo, vitamina B, carbono, y a veces la gente está oyendo y no le interesa nada. Y viene un laico que a lo mejor no sabe mucha teología y de repente da un testimoniazo y eso calienta con el fuego del Espíritu y comienza a ver un olor a Cristo y todo el mundo interesado. También los sacerdotes tienen que animarse a predicar
bien, con Claro. fuego del Espíritu, pero los laicos tienen que animarse también a predicar, porque la gente está esperando. Es más, a la gente le llega más un laico predicando. Mira, ese es como yo, y ese también predica, así que yo puedo predicar. Tiene mis también. batallas, tiene entonces, mis... entonces es importante entender. Y si es casado, entonces los hombres casados levantan las orejas a ver qué pasó y a ver cómo sigue esto. Y así, por el estilo, cuando viene un hombre que está predicando, que se convirtió al Señor y que ama a su esposa y que está con su familia, ahí está la esposa sentada al lado del marido dándole un codazo, y atiende, porque mira cómo está predicando. A veces le llega más a una persona quien está viviendo la misma condición, pero la vence y da testimonio de que con Cristo todo se puede. Por eso es la tarea de todos ahora, así como fueron ellos a donde Jesús, después salir a predicar. Uno de ellos fue, eran Andrés y Juan. Y entonces Andrés es uno que está ahí y es el primero que nada más y nada menos que va a donde su hermano Pedro. Imagínate. Simón, que ese era, allí estaba ahí, que él no se imaginaba, ni Andrés ni nadie se imaginaba el plan que tenía Dios para Pedro. Ujú. Y él evangeliza, él le dice, hemos encontrado al maestro. Y entonces cuando se lo presenta, tú serás Pedro. Y entonces aquí tú serás pescador de hombres. O sea que el encuentro fue bellísimo, pero ¿qué sería de la iglesia sin un Andrés que lleva a los hombres elegidos para las grandes tareas? Porque hasta los hombres de grandes tareas son llamados a través de personas. Exacto. Y eso somos nosotros. Y por eso es importante entender esto, que tenemos que pedir al Señor la capacidad de poder vivir, poder experimentar la alegría de estar en el plan de Dios y de poder, en ese plan, si somos grandes o pequeños, ¿qué importa? ¿Qué sería el grande Pedro sin el pequeño Andrés? Exacto. ¿Qué sería del grande Pablo sin el pequeño Ananías que fue a orar por él para que se le cayeran las Así escamas de los mismo. ojos? Así que en este sentido nunca podemos decir que cuál es más grande y cuál es pequeño. Todos somos llamados y tenemos que pedir al Señor la capacidad de vivir la fe. Y la capacidad de saber dónde nos toca estar, porque cuántos gigantes puede ser que estén esperando ser despertados, cuántos gigantes pueden haber alrededor nuestro, columnas de la fe, que no han recibido el anuncio porque nosotros tenemos los labios cerrados. Entonces el Señor está contando con nosotros para ser pequeños instrumentos que podamos llamar a esos grandes gigantes, esas grandes columnas que Él tiene. Bien, pues entonces en este sentido tenemos que aprender a decir que nadie tiene una tarea grande o pequeña, que nadie tiene que tener miedo, porque esa es la belleza de la llamada. Tu llamada puede ser simplemente vamos a arrancarle las orejas al otro que tiene que oír. Sí, pero la disponibilidad de Andrés... Si tú no fue le la que arrancas nos- las orejas, ¿cómo va a oír entonces? Claro, la disponibilidad de Andrés fue la que nos regaló a Pedro. Así es. Que todos nosotros debemos estar disponibles para lo que el Señor nos está llamando. Así es. Vamos a empezar a presentar, Monseñor, las intenciones. Sí. Yo quiero finalizar antes de leer esto, una invitación a hacer la voluntad de Dios y a conocerla para tener la fuerza para cumplirla. El que está yendo a misa en estos días desde el domingo, bueno, el domingo no porque fue el día del bautismo del Señor, pero desde el lunes hasta el sábado, quien siga yendo a misa va a ver que en la oración colecta, que es después de que se hace el acto penitencial, la oración que hace el sacerdote va a ser esta. Va a ser, muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos la luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. danos la fuerza para cumplirla. ¿Tú la vas a pedir? Tú y yo tenemos que pedir la fuerza para que, conociendo la voluntad de Dios, podamos ponerla en ejecución. Las intenciones que nos han llevado por Facebook, antes de leerlas que tenemos aquí por teléfono, es por la unidad de una familia, también por una comunidad de Arequipa, Perú, y las oraciones también por la sanación de una madre. También Christopher pide oración por su salud y por una sonografía que se le realizó en el día de hoy. Y también él pide por su padre. Verónica Castro, mira, tocaya de una actriz, pide oración para romper sus cadenas. Y por su cumpleaños, el sábado 13, cumple conmigo. Ella cumple, con su que Dios vocación. te bendiga. Él cumple 50 años y por su salud y por su familia, Castro Medina. También Francia Valdés pide oración por su párroco
y por el padre Juan Francisco y por su párroco Dorián y por todos los enfermos en los girasoles. Qué belleza, hay gente pidiendo, mucha gente que quizá no ha podido pedir, no ha podido manifestar o le ha dado vergüenza, pero aquí Dios, que conoce hasta la oración que se quedó atrabancada por vergüenza, conoce nuestro corazón. Amén. Vamos entonces a hacer una oración recogiendo todo esto y el deseo de poder vivir siguiendo al Señor, poniendo todo el empeño de hacer su voluntad. Señor Jesús, en este día, en esta noche, te damos gracias porque estás con nosotros y nos llamas. Y no nos llamas a sufrir, no es eso, no nos llamas tampoco a inmolarnos por inmolarnos, Señor. Tú tienes un plan para nosotros y te pedimos que podamos vivirlo en la enfermedad, en la salud, en el éxito, en el fracaso, en las dificultades y en los tiempos buenos. Te pedimos, Señor, que todos nosotros, en cada momento, seamos capaces de tener la gracia de vivir tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos escuchan. Bendice a la República Dominicana. Y esta noche, llena de estrellas, a pesar de las nubes, arropa a este pueblo con tu gracia y tu ternura, con tu amor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches.